Me llamo Lucía Serrano y, durante la mayor parte de mi vida, mi familia trató mis logros como si fueran simple ruido de fondo. Hace unas semanas, decidí poner eso a prueba una última vez. Escribí un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp familiar diciendo que me habían invitado a recibir un premio nacional, que la ceremonia se retransmitiría en directo y que significaría mucho para mí que vinieran, o al menos que lo vieran por la tele. Me quedé mirando cómo parpadeaba la palabra, escribiendo en la pantalla, preparándome para lo peor. Mi hermana contestó primero. Se rió del mensaje, dijo que era un premio estúpido y comentó que en su lugar, se iría a un concierto. Un momento después mi madre intervino dándole la razón. Luego mi padre añadió la frase que se me quedó grabada, no nos culpes si no vamos. Como si mi gran noche fuera un recado opcional con el que intentaba hacerles sentir culpables. Leí sus mensajes 2 veces. No discutí, no expliqué qué era el premio en realidad, no les dije quién estaría en esa sala ni cuánta gente lo estaría viendo. Simplemente sonreí, escribí una sola palabra, vale. Y puse el móvil boca abajo sobre la mesa. Esa decisión lo cambió todo. La noche de la ceremonia, sus entradas para el concierto no impidieron lo que sucedió después. Mientras ellos gritaban canciones a pleno pulmón, mi nombre se leía en la televisión en directo y mi cara llenaba las pantallas gigantes sobre sus cabezas. Y de repente todos a su alrededor supieron exactamente quién era yo, mucho antes de que mi propia familia se diera cuenta de verdad. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que me marchara, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde me estás viendo? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Para entender cómo pudo pasar todo esto, tienes que saber cómo fue crecer en casa de los Serrano. Sobre el papel parecíamos cualquier otra familia de un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. En realidad, nuestros roles estaban establecidos mucho antes de que yo tuviera edad para notarlo. Yo era la niña que se ocupaba de las cosas, la que nunca daba problemas a los profesores. Mi hermana mayor, Beatriz Serrano, era la persona alrededor de la cual giraba todo el mundo. Si Beatriz tenía un partido, un ensayo o una nueva obsesión, la semana se adaptaba a su horario. Mi hermano pequeño, Carlos Serrano, era el bebé que se salía con la suya en casi todo siempre que hiciera reír a la gente. A mi madre, Carmen, le gustaba bromear diciendo que tenía una estrella, una ayudante y un humorista. Nunca pretendió ser cruel, pero eso te decía exactamente cuál era mi lugar. Mi padre, Javier, trabajaba muchas horas y llegaba a casa listo para escuchar la última gran novedad de Beatriz. Aprendí pronto que si quería pasar tiempo con él, tenía que esperar a que ella terminara de contar sus historias. Empezó con cosas pequeñas. Un proyecto del que yo estaba orgullosa se dejaba de lado porque Beatriz tenía un torneo importante. Yo mencionaba algo de clase y mi padre asentía, para luego girarse y preguntar por el entrenamiento de Beatriz. Cuando Carlos hacía un chiste, todos se volvían hacia él. Cuando yo hablaba, la gente aprovechaba ese momento para rellenar sus copas de vino o recoger los platos. Nada de esto era lo suficientemente dramático como para señalarlo y llamarlo injusto. Era una serie de elecciones silenciosas que me enseñaron que mis noticias siempre iban en segundo lugar. Dejé de intentar competir con las actuaciones de Beatriz y las payasadas de Carlos. Me convertí en la que solucionaba los problemas antes de que nadie más los notara. Si había que firmar una autorización, me aseguraba de que estuviera sobre la mesa. Si se caía el wifi, reiniciaba el router. Si mis padres olvidaban una cita médica, yo se la recordaba. Cuanto más responsable me volvía, menos parecían mirarme directamente. Amaban los resultados, no a la persona que los producía. Veían una función fiable, no a una hija con su propia vida. Al llegar al bachillerato, rara vez me molestaba en compartir nada a menos que un profesor forzara una tutoría y los elogios tuvieran que ser entregados delante de mí. Beatriz era 3 años mayor y en su mundo siempre había público. Entrenadores, directores de coro, incluso los vecinos hablaban de ella con ese tipo de emoción que hacía brillar a mis padres. Cuando alguien en el supermercado preguntaba por nuestra familia, empezaban con la última actuación de Beatriz y las bromas de Carlos. Yo no solía salir en la conversación a menos que la persona insistiera. Me dije a mí misma que no necesitaba los focos. Me apoyé en lo único que era mío, resolver problemas sin fanfarria. Encontré mi camino en un campo donde el trabajo importaba más que quién lo hacía.
donde podía quedarme entre bastidores y dejar que los resultados hablaran. Se ajustaba a la versión de mí que mi familia me había entrenado para ser, la persona que intervenía en silencio, arreglaba las cosas y se iba antes de que alguien se diera cuenta. Los años pasaron así. Cumpleaños, navidades y reuniones familiares siguieron el mismo patrón. Los planes de Beatriz marcaban el tono. Carlos flotaba gracias a su encanto. Yo mantenía todo funcionando. Si compartía un éxito, aterrizaba como un detalle pequeño y educado, y luego el foco volvía a lo que fuera que Beatriz tuviera entre manos esa semana. Cuando apareció la oportunidad del Premio Nacional, no pareció real. Empezó como un correo electrónico de un comité pidiendo más información sobre un proyecto que mi equipo había completado. Respondí a sus preguntas y volví al trabajo. Incluso cuando volvieron a escribir para decir que había sido preseleccionada, no corrí a contárselo a mis padres. Ya podía escuchar cómo iría la conversación. En lugar de eso me lo guardé para mí mientras el proceso avanzaba. Hubo llamadas telefónicas, entrevistas y largos formularios que me pedían explicar por qué nuestro trabajo importaba. Gente de la organización habló con mi jefa y con colaboradores que habían visto el impacto de cerca. Cada paso hacía avanzar las cosas y aún así, yo permanecía callada en casa. La invitación oficial llegó una tarde a mi bandeja de entrada mientras estaba entre reuniones. Detallaba la fecha de la ceremonia, el lugar y el hecho de que el evento sería filmado y retransmitido. Mi nombre estaba allí de una manera que nunca antes había visto. Vinculado a algo que no podía ser apartado como un pequeño triunfo privado. Me quedé mirando ese correo durante mucho tiempo. Por primera vez en años, tenía algo que mi familia no podía minimizar fácilmente, un momento que existiría les importara o no. Por un breve periodo de tiempo fue solo mío. Para cuando esa invitación aterrizó en mi correo, mi trabajo ya llevaba años cambiando mi vida silenciosamente. Terminé en comunicaciones de emergencias porque era el único lugar donde mi hábito de desmenuzarlo todo se convertía en una ventaja. Me uní a un pequeño equipo que desarrollaba software para ciudades, herramientas que intentaban arañar segundos a los tiempos de respuesta cuando la gente llamaba pidiendo ayuda. Mi parte era el motor de enrutamiento, la pieza que vigilaba los patrones de tráfico de la M30, la capacidad de los hospitales y los historiales de llamadas, para luego sugerir a dónde debía ir cada ambulancia. En una ciudad como Madrid, donde la vida nocturna nunca se detiene y las sirenas nunca cesan realmente, unos pocos segundos podían separar un susto de una tragedia. La mayor parte de lo que hacía vivía en repositorios de código que nadie fuera del edificio vería jamás. Pasaba noches enteras revisando registros de llamadas y datos de sensores, buscando patrones extraños que pudieran ralentizar a un equipo. Cuando el sistema funcionaba, no había titulares ni discursos. La pantalla de un operador del 112 se iluminaba con una recomendación limpia. Un equipo llegaba a la puerta correcta antes y la vida seguía su curso. La primera persona que trató ese trabajo como algo más que ruido de fondo fue la doctora Elena Ramos, la directora de nuestro grupo de investigación. Se dio cuenta de que me ofrecía voluntaria para los conjuntos de datos más feos, los casos enredados que hacían que a los demás se les pusieran los ojos vidriosos. En lugar de decirme que me relajara, me metía en conversaciones sobre arquitectura de sistemas y modos de fallo. Y dijo en voz alta que mi necesidad de entender cada detalle era una fortaleza. Bajo su mando nuestro proyecto comenzó como un piloto discreto en una zona de la ciudad. Después de que el software se pusiera en marcha, los números dentro del departamento comenzaron a cambiar. Los tiempos medios de respuesta bajaron. Menos llamadas rebotaban entre estaciones. Los operadores enviaban notas cortas después de fines de semana difíciles diciendo que se sentían menos impotentes. Leímos cada mensaje, arreglamos lo que estaba roto y desplegamos el sistema un poco más cada trimestre hasta que nuestros mapas cubrieron toda la comunidad. La nominación para el premio vino de fuera de nuestra oficina. Un coordinador regional sacó datos del año pasado, creó gráficos que mostraban a cuántas personas había llegado nuestra respuesta ágil, y envió todo el paquete a un comité nacional que seguía las innovaciones en seguridad pública. Yo no sabía que mi nombre estaba siquiera en la conversación hasta que Elena me pidió que entrara en una sala de conferencias una tarde y cerró la puerta. Me dijo que el comité quería hablar con la persona que había diseñado el núcleo del motor de enrutamiento y que cada flecha en sus documentos apuntaba a mí.
Habría entrevistas, dijo, y un largo proceso de revisión del que yo me enteraría mayormente de segunda mano. Sentí el impulso familiar de restarle importancia. En mi cabeza seguía siendo solo código, solo reconocimiento de patrones, solo yo haciendo lo que nadie más quería hacer durante tantas horas. Elena no me dejó quedarme ahí. Me recordó los turnos de noche pasados mirando paneles de control en vivo. El error informático obstinado que nos había llevado un fin de semana entero rastrear. La vez que un operador llamó a nuestro número de guardia llorando porque el nuevo sistema había movido a un equipo a su posición justo a tiempo. Si llegaba el reconocimiento, dijo, sería menos por las matemáticas ingeniosas y más por negarse a alejarse de un problema hasta que se comportara como debía. La revisión se extendió durante los siguientes meses. El comité envió listas de preguntas que me obligaron a explicar nuestro trabajo en lenguaje llano. Pidieron cronogramas anónimos de llamadas gestionadas bajo el nuevo sistema. Querían saber qué significaba en términos humanos que una ambulancia llegara unos minutos antes en una noche de fin de semana ajetreada. En la oficina, seguimos lanzando actualizaciones y gestionando incidentes mientras la decisión se tomaba en algún lugar muy por encima de nosotros. Era más fácil concentrarse en el siguiente despliegue que imaginar cualquier sala donde esa gente estuviera sentada con mi nombre en su agenda. Cuando finalmente llegó el correo electrónico oficial, tuve que leerlo 2 veces antes de que tuviera sentido. El sello de una agencia estatal estaba en la parte superior de la página. El mensaje decía que había sido seleccionada para recibir el Premio Nacional a la Innovación en Seguridad Pública, que la ceremonia se celebraría en el salón de baile de un céntrico hotel de Madrid, y que el programa sería grabado y retransmitido como parte de un evento más grande que honraba diferentes tipos de servicio. Había una línea sobre traer invitados, una nota breve sobre el posible interés de los medios y un enlace a un horario lleno de instrucciones de seguridad. Durante un día, mantuve esa noticia dentro de las paredes de nuestro edificio. Reenvié el correo a Elena y a mi gerente. La gente pasaba por mi escritorio con sonrisas de asombro y felicitaciones incómodas. Alguien imprimió la invitación y la pegó en la nevera de la sala de descanso. Mi jefe de equipo bromeó sobre practicar nuestra postura por si una cámara enfocaba nuestra fila. Elena me apretó el hombro y dijo en voz baja que el premio no cambiaba quién era yo. Solo significaba que otras personas finalmente se veían obligadas a ver lo que yo había estado haciendo a plena vista. Fue solo esa noche, cuando me senté sola en la mesa de mi cocina con el paquete de información extendido frente a mí, que la sección sobre los invitados dejó de parecer teórica. En medio de la página había una frase sencilla: puede invitar hasta a 4 familiares o amigos. Me quedé mirando esas palabras el tiempo suficiente para que el hielo de mi bebida se derritiera. Me imaginé sillas vacías en la fila reservada bajo mi nombre. Me imaginé a mis padres y a Beatriz bajo el brillo de las luces de la Gran Vía, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Una parte de mí quería guardarse todo el asunto para mí misma, de la misma manera que había tratado cualquier otro triunfo que no encajara perfectamente en su idea de algo importante. Otra parte de mí, la más pequeña y enfadada, quería que vieran esto, lo entendieran o no. Para cuando el cielo sobre Madrid se había oscurecido por completo, ya había tomado una decisión. Abrí nuestro chat familiar, redacté una invitación cuidadosa y la envié antes de que pudiera reducirla a algo que pudieran ignorar. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. A última hora de la tarde estaba en una habitación de hotel en el centro, de pie frente a un espejo de cuerpo entero, mientras una estilista ajustaba el último borde de un vestido oscuro. La invitación había exigido etiqueta formal, el tipo de apariencia pulida que yo solo solía ver en los telediarios y en las galas benéficas. Bajo las luces suaves de la habitación, parecía una versión de mí misma que apenas reconocía. Alguien a quien la gente podría detenerse a mirar por un momento antes de seguir adelante. Abajo el evento ya se estaba desarrollando. Acreditaciones de seguridad, mesas de registro y programas impresos convertían el vestíbulo en un laberinto controlado. Miembros del personal con auriculares se movían entre grupos de invitados. Cada persona allí representaba una categoría de servicio: salud pública, educación, infraestructuras, respuesta a emergencias. Mi nombre estaba en la sección central del programa, metido entre personas sobre las que solo había leído en informes. Me moví siguiendo los pasos que los organizadores nos habían enseñado durante el ensayo: reúnete con el coordinador.
Entrega tu teléfono unos minutos mientras confirman tus datos. Posa para una foto rápida frente a un cartel con demasiados logotipos. Acepta una tarjeta con tu nombre y la palabra homenajeado debajo. Sigue a un miembro del personal hasta el salón de baile donde las cámaras esperaban sobre trípodes silenciosos. La sala parecía irreal. Mesas redondas llenaban el suelo, cada una marcada con pequeñas tarjetas. Un escenario bajo corría a lo largo de la pared del fondo con un podio sencillo en el centro. Arriba, 3 grandes pantallas colgaban como paredes adicionales, listas para mostrar nombres, imágenes y la retransmisión en directo de la que los organizadores no paraban de hablar. Sabía que una de esas pantallas mostraría mi cara más tarde. También sabía exactamente quién no estaría en las filas debajo de ella. Nuestra sección estaba cerca del centro de la sala. Elena se unió a mí allí, una presencia firme en un traje negro sencillo, imperturbable ante el brillo que nos rodeaba. Miembros de mi equipo entraron con los ojos muy abiertos, apretándome la mano o chocando mi hombro mientras tomaban asiento. Durante unos minutos tranquilos, el ruido de la sala se desvaneció. Todo lo que sentí fue el peso del momento presionando desde todos los lados. El programa comenzó con discursos de funcionarios que habían hecho de este tipo de escenario su segundo hogar. Hablaron sobre el servicio, el sacrificio y el trabajo invisible que mantenía las ciudades funcionando. Yo escuchaba medio presente, medio en otro lugar. Trataba de no imaginar a mis padres y a Beatriz cruzando las puertas. Trataba de no imaginarlos deslizándose en los asientos vacíos junto a mis compañeros. Yo había enviado el mensaje. Ellos habían tomado su decisión. Esta noche no iba sobre las sillas vacías. Cuando llegó la categoría de servicios de emergencia, mi atención volvió de golpe a la sala. Un vídeo corto se reprodujo en las pantallas mostrando a operadores ante consolas, equipos zigzagueando entre el tráfico, imágenes satelitales de redes urbanas por la noche. Un narrador explicó lo que hacía nuestro software en trazos amplios y cuidadosos. Mencionaron mi nombre una vez limpio y neutral, y sentí el codo de Elena rozar el mío. Luego el presentador leyó de la tarjeta en su mano describiendo un sistema de enrutamiento que ha acortado los tiempos medios de respuesta de las ambulancias en toda la Comunidad de Madrid. Hubo una línea sobre vidas alcanzadas antes, sobre cómo los segundos importaban cuando la gente marcaba el 112. Finalmente dijo mi nombre completo y me pidió que subiera al escenario. Caminar hacia el podio se sintió como moverse bajo el agua. Los aplausos se elevaron y se difuminaron en un solo sonido. Las luces del escenario borraron los bordes de la multitud, dejando solo formas y destellos. Acepté una placa de cristal que atrapaba la luz y un apretón de manos de una persona cuyo cargo conocía, pero cuya cara no parecía del todo real. Un fotógrafo capturó el ángulo donde yo sonreía sin creer del todo que nada de eso estuviera sucediendo. En algún lugar del fondo de mi mente se desarrollaba una escena más pequeña. Casi podía ver a mi familia en el recinto del concierto al otro lado de la ciudad, ya en sus asientos mientras la banda terminaba una canción. Imaginé las pantallas del estadio pasando anuncios y luego, brevemente, un segmento de noticias sobre el evento en el que yo estaba. Imaginé mi propia cara apareciendo entre anuncios de cerveza y fechas de giras. Mi nombre impreso en la parte inferior de una retransmisión por la que no se habían molestado en preguntar. Después de bajar del podio y volver a la mesa, el resto del programa continuó a mi alrededor como una película que ya había visto. Más nombres, más aplausos, más historias de trabajos que normalmente permanecían fuera de la vista. Mi teléfono en silencio en mi bolso vibró una vez con una notificación al captar de nuevo la señal del edificio. En algún otro lugar de la ciudad, otro conjunto de pantallas parpadeó y mi familia finalmente vio aquello para lo que habían estado demasiado ocupados como para asistir. Después de que el programa terminó y las cámaras se apagaron, el salón de baile se vació entre ecos suaves y tintineo de cristalería. Recogí mi teléfono de la mesa de registro y sentí cómo vibraba sin parar en mi mano, la pantalla iluminándose con una acumulación de notificaciones que se apilaban más rápido de lo que podía borrarlas. La mayoría de las alertas eran lo que esperaba, mensajes de compañeros de trabajo, correos de funcionarios de la ciudad, un largo hilo de nuestro canal de operaciones donde alguien había puesto una captura de pantalla borrosa de mí en el escenario. Enterradas debajo de esas había docenas de llamadas perdidas de los mismos 4 números y una avalancha de mensajes no leídos en el grupo familiar.
La hora de la primera ráfaga coincidía perfectamente con el momento en que el concierto habría hecho una pausa. Abrí el chat y dejé que la barra de desplazamiento saltara. Arriba estaba mi invitación, tranquila y pequeña. Debajo la respuesta donde mi hermana había descartado el premio como un recado inútil, y mis padres se habían puesto de su lado. Debajo de eso, el tono cambiaba radicalmente. Los mensajes de mi madre llegaban en bloques ansiosos, hablando de pantallas gigantes sobre el escenario y gente girándose para mirar cuando apareció mi nombre. Mi padre había escrito sobre extraños preguntando si eran parientes míos. Añadía comentarios sobre lo orgullosos que se sentían, lo increíble que era todo. Los mensajes de Beatriz eran más cortos, cortantes, llenos de signos de exclamación que hacían que todo pareciera una actuación para un público invisible. Leí cada mensaje lentamente. Describían el ruido en el recinto cuando apareció el clip de la ceremonia. La forma en que los fans cercanos habían intentado hacer fotos de la retransmisión, las preguntas que siguieron cuando el subtítulo bajo mi imagen detalló mi cargo. Nadie mencionaba el hecho de que hubieran elegido un concierto en lugar de estar en la sala. Escribían sobre shock, orgullo e incredulidad, como si lo único que importara fuera lo dramática que había sido la revelación. Por un momento un viejo reflejo se encendió, el instinto de suavizar las cosas y hacer que todos se sintieran mejor. Casi podía oírme a mí misma escribiendo palabras tranquilizadoras, explicando el proyecto en términos sencillos, desviando el foco de lo que habían hecho y dirigiéndolo hacia lo emocionante que parecía el futuro. Mis pulgares se quedaron sobre el teclado mientras esa versión de la conversación se desarrollaba en mi cabeza. En lugar de eso, bloqueé la pantalla y bajé el teléfono. Mi equipo estaba esperando en la mesa, atrapado entre la celebración y el cansancio que sigue a una larga campaña. Elena levantó una ceja cuando vio mi cara y cómo agarraba el dispositivo. Negué con la cabeza una vez, no estaba lista para procesarlo, y me dejé llevar por las pequeñas tareas prácticas de la noche, terminar la foto de grupo, dar las gracias a los organizadores, averiguar en qué cola de cabif y ponerme fuera del hotel. Para cuando llegué a mi apartamento, la ciudad había empezado a calmarse. Dejé la placa sobre la encimera, me quité los zapatos y finalmente abrí el teléfono de nuevo. Los globos de notificaciones no leídos se habían multiplicado. Junto al hilo familiar había mensajes de parientes lejanos, antiguos compañeros de clase, vecinos de la urbanización donde crecí. Enlaces a vídeos de noticias aparecían bajo sus notas con comentarios sobre lo loco que era ver mi cara durante una noche de fiesta por el centro. De vuelta en el chat familiar, el tono había cambiado de nuevo. El shock frenético de la primera ola se había enfriado convirtiéndose en algo más calculado. Mi madre preguntaba si las noticias locales querrían hablar con ellos sobre cómo había sido criar a una hija tan dedicada. Mi padre se preguntaba en voz alta si la ciudad estaría interesada en un reportaje sobre el barrio de donde venía. Beatriz dejó caer la idea de publicar una foto antigua de nosotras de niñas con un texto sobre cómo siempre había creído en mí. Hice scroll hasta llegar al punto donde su nuevo plan se sentaba directamente sobre las líneas donde habían despreciado la invitación. Entonces hice una serie de capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con un nombre que solo yo reconocería. No respondí. La brecha entre lo que decían ahora y lo que habían dicho antes no parecía algo que unos cuantos mensajes de madrugada pudieran cerrar. Fuera de mi ventana, la ciudad brillaba con sus colores habituales, indiferente a quien había sido ovacionado en salones de baile o salas de conciertos esa noche. Dentro de mi salón, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentarme con la verdad de lo que sus palabras significaban realmente. La mañana se instaló sin preguntar qué tipo de día quería que fuera. Me desperté con la luz del sol colándose por las persianas y la leve vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Por un segundo imaginé que era solo el flujo habitual de correos del trabajo. Otro ciclo de pequeños problemas que necesitaban soluciones silenciosas. Entonces vi el mismo grupo de nombres cerca de la parte superior de la pantalla, mezclados con remitentes con los que no había hablado en años. Puse el dispositivo boca abajo y fui a hacer café. El silencio de mi apartamento se sentía frágil, algo que necesitaba proteger antes de dejar entrar las reacciones de otras personas. Cuando la taza estuvo caliente en mis manos, me senté a la mesa y desbloqueé el teléfono. Los periodistas ya habían empezado a rondar. 2 cadenas locales pedían entrevistas. Un medio regional quería grabar en nuestra oficina.
El equipo de comunicación de mi departamento había enviado una nota sobre cómo gestionar las solicitudes, recordándome que no tenía que decir que sí cada vez que alguien me apuntaba con una cámara. Debajo de ese hilo, el icono del chat familiar todavía brillaba. Cuando lo abrí de nuevo, el patrón nocturno estaba claro. Después de la primera ola de shock, mis padres habían pasado directamente a la planificación. Se preguntaban a qué parientes llamar, qué vecinos estarían más impresionados, si algún periodista querría imágenes de la calle donde había crecido. Los mensajes de Beatriz se leían como borradores para publicaciones públicas, nostalgia pulida y afirmaciones sobre cómo siempre supo que yo estaba destinada a algo grande. Carlos había añadido algunas reacciones dispersas, como si intentara mantener el equilibrio sin elegir un bando. Pasé todo eso hasta llegar a la línea en blanco en la parte inferior. Cualquier cosa que escribiera allí sería releída e incorporada a cualquier historia que contaran sobre nosotros. La diferencia ahora era que finalmente entendía que yo tenía voz y voto en cuanto acceso obtenían a la versión de mí que el mundo acababa de conocer. Escribí despacio, revisando cada línea antes de dejarla fija. Mantuve el mensaje corto. Reconocí que la ceremonia había sido un gran momento, que sí, era extraño ver mi cara en pantallas en lugares que nunca había pisado. Luego tracé un límite. Dije que no quería entrevistas centradas en nuestra vida familiar, que no participaría en reportajes sobre mi infancia, que cualquier historia que aceptara contar se centraría en el trabajo y en las personas que dependían de él. También dije que dolía verles buscar formas de beneficiarse de algo que habían sido tan rápidos en despreciar. No cité sus respuestas anteriores. No hacía falta. Estaban allí en el historial del chat, y las personas más decididas a ignorarlas eran las mismas que las habían escrito. Terminé pidiéndoles que no contactaran con mis compañeros ni con nadie del departamento y diciendo que si un reportero se acercaba a ellos, esperaba que eligieran la honestidad por encima de la imagen. Cuando le di a enviar, el indicador de escribiendo apareció casi de inmediato. Durante unos segundos parpadeó intermitentemente como si nadie pudiera decidir quién debía hablar primero. Finalmente la respuesta de mi madre llegó en un bloque de texto apretado que intentaba cubrir todos los ángulos a la vez. Insistía en que solo estaban emocionados, que estaban orgullosos a su manera, que yo estaba pensando demasiado las cosas como siempre. La respuesta de mi padre vino después. Más cortante. Escribió que no debería decirles cómo hablar de su propia hija, que se habían sacrificado mucho a lo largo de los años, que no apreciaba que le hicieran sentir como un villano en una noche que debería haber sido una celebración. Beatriz no envió un párrafo. Disparó unos cuantos mensajes en su lugar, cada uno más afilado que el anterior, acusándome de ser una desagradecida, de intentar avergonzarlos, de actuar como si me hubiera criado sola. Sus palabras aterrizaron con menos fuerza de la que podrían haber tenido incluso un año antes. En lugar de remodelar mi sentido de lo que había pasado, sonaban como ecos de una habitación de la que ya había salido. Los leí, esperé a ver si alguna parte de mí quería volver a saltar a la discusión familiar sobre quién había hecho qué por quién, y solo sentí un tipo de claridad cansada. Cerré el chat sin responder y abrí de nuevo el correo de nuestro equipo de comunicación. Habían adjuntado una breve guía de medios sobre límites, y sobre no sentirse obligada a compartir detalles que me hicieran sentir incómoda. Cerca del final había una línea sobre cómo las personas más cercanas a nosotros a veces podían ser las menos preparadas para la atención pública y cómo estaba bien imponer distancia. Al mirar esas palabras, me di cuenta de que no tenía que esperar a que nada cambiara. La distancia no era un castigo aquí. Era un conjunto de coordenadas que podía elegir para mí misma. Volví al hilo familiar una última vez y lo silencié durante un año entero. Luego abrí las ventanas de conversación individuales una por una y desactivé sus alertas también. Los mensajes seguirían llegando si los enviaban, pero mi casa permanecería en silencio a menos que yo decidiera lo contrario. Las semanas que siguieron no se sintieron como una vuelta de honor. Se sintieron como un reinicio. En el trabajo el premio se convirtió en una especie de atajo. La gente nueva se unía al equipo y había que explicarles por qué a veces aparecían extraños con cámaras. Los operadores me paraban en el pasillo para compartir pequeños detalles que nunca veía en un panel de control. Un niño que llegó al hospital antes de que una convulsión empeorara. Una vecina anciana que no tuvo que pasar la noche sola en el suelo porque un equipo llegó lo suficientemente rápido para ayudarla a levantarse.
Elena usó la atención de los medios para presionar por más financiación, más personal, más gente obstinada que odiara los problemas sin resolver tanto como yo. Dentro de ese impulso, mi vida personal se reorganizó en torno a elecciones más tranquilas. Mantuve mi número de teléfono, pero quité el hilo familiar de mi pantalla de inicio. Iba a cenar con compañeros que se habían convertido en amigos, gente que sabía cuánto había costado el proyecto y no necesitaba que lo encogiera para que se sintieran cómodos. Me reuní con estudiantes que visitaban el departamento, respondí a sus preguntas sobre el agotamiento y el propósito, y les dije claramente que el trabajo importaba más que cualquier titular. Ocasionalmente se colaban trozos de mi vieja vida. Un conocido mutuo mencionaba que mis padres habían enmarcado un recorte de periódico y lo habían colgado en el salón. Alguien de nuestra calle de toda la vida me enviaba un mensaje directo diciendo que mi madre hablaba de mí sin parar en las reuniones del vecindario, ahora saltándose siempre la parte en la que se había perdido la ceremonia. Una vez, un primo lejano reenvió un largo correo que mi padre había escrito sobre criar a una hija que nunca necesitó mucho de ellos, como si la distancia fuera un motivo de orgullo. Leía esas actualizaciones de segunda mano como podría leer el parte meteorológico de una ciudad que ya no planeaba visitar. Describían condiciones que no podían hacerme daño a menos que volviera a meterme en ellas. Elegí no hacerlo. Beatriz intentó una ruta diferente. Cuando se dio cuenta de que no respondía en el chat grupal, empezó a publicar sobre mí en Internet, etiquetando mi cuenta en fotos antiguas y escribiendo textos sentimentales sobre cómo siempre había creído en su hermana pequeña. Le envié un mensaje directo, el primero en meses, declarando claramente que no quería que nuestra relación se presentara de esa manera y que, si continuaba, la bloquearía en todas partes y pediría al equipo legal del departamento que interviniera si fuera necesario. Quitó las etiquetas. Siguió publicando, pero sin mi nombre. Así es como se ven las consecuencias en mi mundo. No escenas públicas ni confrontaciones dramáticas, solo una serie de puertas cerradas. Mis padres podían presumir ante cualquiera que quisiera escuchar, pero no podían contactarme directamente. Beatriz podía interpretar nostalgia para su audiencia, pero no podía reescribir lo que realmente había sucedido. Carlos podía quedarse en medio tanto tiempo como quisiera, pero el camino de vuelta a mi vida diaria había sido cortado la noche en que decidieron que un concierto importaba más que estar presentes. Lo que permaneció abierto fueron las partes de mi vida que elegí con intención. Seguí trabajando en el sistema de enrutamiento y en los proyectos que le siguieron. Me ofrecí voluntaria para ser mentora de becarios que me recordaban a la versión de mí misma que una vez se sentó en un dormitorio infantil enseñando silenciosamente a un ordenador a escuchar. Me uní a un pequeño grupo que revisaba incidentes críticos e intentaba aprender de cada uno, no porque un comité pudiera notarlo, sino porque en algún lugar al otro lado de una llamada, un extraño estaba esperando. Si hay alguna lección en todo esto, no es que el éxito arregle el pasado o que el reconocimiento público cure el abandono privado. No hace ninguna de las dos cosas. El cambio real llegó cuando dejé de tratar la atención de mi familia como un premio que tenía que seguir ganando. Construí una vida donde las personas más cercanas a mí sabían lo que hacía, se preocupaban por qué importaba y aparecían mucho antes de que lo hiciera una cámara. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto, tienes permiso para trazar tus propias líneas. Tienes permiso para decidir qué invitaciones importan y cuáles no. Tienes permiso para alejarte de personas que solo recuerdan tu valor cuando alguien más se lo deletrea en una pantalla. La distancia no es crueldad cuando te mantiene entera. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si te hizo pensar en tus propios límites o en la forma en que valoras a las personas que te rodean, tómate un momento después de este vídeo para conectar contigo misma y con la persona en tu vida que podría estar esperando a que alguien aparezca cuando no hay luces ni aplausos.